Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Abdiel Barranco en su segmento La Aventura de Vivir. Y bueno, yo creo que hoy venimos con lo que Abdiel ha sido para la invitada, la aventura, ¿no? Así que, Abdiel, bienvenido, ¿cómo estás? Don Jorge, bueno, sí, hoy definitivamente va a ser un programa muy especial, así que bienvenidos a una edición más de esta aventura de vivir. A lo largo de este programa he entrevistado a muchas mujeres de varios países, inclusive creo que desde España también hemos tenido invitadas, pero hoy en particular es la primera vez que tengo una invitada al lado mío y no es nada más y nada menos que mi madre. Hoy vamos a hablar de la sabiduría justamente de las madres, pero primero que nada les quiero presentar a mi mamá, a ver que se presente ella sola. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Nancy Magali Candanedo y bueno, soy la mamá de Abdiel, que es mi hijo menor. Y aquí estamos, a ver qué hay de bueno en esto. Bueno, vamos a acomodarnos porque esto va a ser una conversación que la verdad a lo largo de mi vida, porque no de la suya, sino de mi vida, nosotros como madre e hijo siempre hemos tenido una comunicación muy abierta y justamente lo conversábamos ayer, porque cada hijo es único, cada hijo es único. Pero antes de llegar a esa etapa de los hijos, a mí me gustaría que tú nos comentaras sobre cómo fue tu juventud, cómo no es las diferencias o qué era mejor o qué es peor en comparación con antes, pero cómo fue la juventud de una madre sabia de hoy a 78 años que ya van sumados en la cuenta. Bueno, depende de mi juventud, más temprana o a mitad o más tardía, como sea. Antes de los noviazgos y la cosa. Vamos a hablar de los 12 años más o menos en adelante. Ya vivíamos en un lugar que se llama Puerto Armuelles, aquí mismo en la provincia de Chiriquí, es limítrofe con Costa Rica. Mi mamá era maestra allá y yo soy la mayor de 4 hijos y tuvimos muchas amistades, muchos amigos, realmente algunos conservo todavía de esa temporada y no nos vemos casi nunca, pero cuando nos vemos era como que si nos hubiéramos encontrado ayer. De allí nosotros nos trasladamos a Panamá. Yo hice 2 años de la secundaria aquí en Chiriquí, en David específicamente, y después para tercer año nos trasladamos a Panamá y allá fue totalmente diferente la situación. A nivel escolar, el colegio donde yo estuve, que fue ahora es el Instituto José Dolores Moscotes, tenía salones de niñas y de niños. Entonces, para mí eso fue nada que ver, porque yo estaba acostumbrada a estar niñas con niños, ¿no? Eso no lo sabía. Sí, y entonces, gracias a Dios, cuando pasamos a cuarto año, porque yo llegué allá a tercero, cuando pasamos a cuarto, se cambió todo. Entonces, eran todos niñas y niños y todos estábamos juntos. Lo cual fue muy satisfactorio porque no es lo mismo tan niñas y niñas con niñas y niños. Y fue un periodo donde también yo inicié a bailar en el conjunto típico. Y por supuesto que ahí comenzaron los noviecitos y los ojitos para aquí, los ojitos para allá y todas esas cosas, pues realmente fue una juventud bastante buena. Divertida, éramos muy felices, paseábamos bastante los tiempos de vacaciones. Nosotros íbamos a los ríos, a las playas. Ya después que yo me gradué de sexto año que comencé a trabajar, siguieron los paseos todos los fines de semana en el verano. Yo nunca estaba en mi casa. Iba con mi hermana, la que me sigue, que se llama Elba, y realmente pues fue también una juventud muy buena. Después
Yo me casé a los 24 años, no había cumplido los 24 años cuando yo me casé y prácticamente yo salí enseguida embarazada de mi primera hija. Tuve mi primera niña, que fue mujercita. Después salí embarazada de mi segunda, que es Ana Magali. Y rápidamente también salí embarazada de mi tercer hijo, que es Alejandro. Entre Alejandro y Abdiel, que es el menor, sí hubo una temporada pues más distante, hasta que nació el niño en el 73. O sea, yo. Exactamente. Yo fui una madre que, además de mamá, hacía muchas cosas en la casa porque era una temporada donde muchas veces no se conseguía quien trabajara en casa. Ahí quiero que nos comentes, porque, ojo, no, mi intención con esta entrevista no es comparar de que la maternidad de hoy es más fácil que la de antes. Esa no es la intención. Pero sí para que notemos que por lo menos nosotros éramos 4 hermanos. Y cuéntanos lo que pasó con esa empleada que llegó a la casa, si no me dijiste fue un domingo. Cuéntanos esa historia. Bueno, yo trabajaba en ese entonces en la lotería y mi único día libre era sábado. Esta señora llegó sábado en la tardecita, golpe de 4:30, 5 de la tarde quizás. Y por supuesto que para mí no ir a trabajar el domingo, eso era horrible. Primero porque yo era la secretaria del subdirector. Y segundo que eran días de sorteo donde era imposible. La lotería se juega los domingos. Los domingos. En aquel entonces eran los domingos solamente. Posteriormente salieron los miércoles. Y en la desesperación, porque también mi esposo trabajaba turnos rotativos. Entonces, había días que entraba a las 7 de la mañana, por lo tanto, él tenía que ir a las 6 porque trabajaba distante de la casa. A las 7, a las 3, de 7 a 3, 3 a 11, 11 a 7. Y había días en que no lo veíamos nada más que en la noche, o había noches que en los turnos que yo estaba, yo no lo veía, porque yo me iba antes de que él llegara y así, ¿no? O sea que entonces la desesperación era tal que la señora llegó y yo la... ella trabajó el domingo y si mal no recuerdo, el lunes me llama mi vecina de al frente para decirme que los niños estaban solos. ¿Cómo que los niños están solos? Abdiel no tenía 4 años todavía, tendría entre 2 y medio, 3 años, cuando mucho. Y era terrible. Y entonces ella me llamó de donde yo trabajaba a donde yo vivía en taxi, mínimo eran 45 minutos volando. En esos tiempos estamos hablando ya de la década del principio del 70. Hace long time. Entonces, por supuesto que no había tráfico, pero vuele. Y cuando yo llegué, efectivamente, ya se había ido, los niños estaban solos. La mayor mía tendría que 7 u 8, la otra 6 o 5, y así, ¿no? Y con dos y medio, póngase que como mucho 3. En pañales. Así que eso era serio. Fuera de eso, yo tenía que salir como muy tarde de mi casa, 1/4 para las 7, porque de donde yo vivía a donde tenía que tomar el autobús, tenía que caminar, porque ahí no había taxi, no había quien te llevara ni nada de esas cosas. Y yo tenía que estar a más tardar 5 para las 6, porque el bus pasaba a las 6 de la mañana. Y si yo no tomaba ese autobús, yo llegaba tardísimo porque yo tenía que hacer transbordo. O sea, a una buena distancia. No había Uber. No, nada de esas cosas. Entonces, yo tenía que hacer transbordo de mi casa a esta otra estación, cruzar la calle, tomar otro bus que iba por otra ruta que me llevara a 3 cuadras de donde yo trabajaba, y corre porque si no llegas tarde. Y ahí en la lotería no se podía llegar tarde, y menos la secretaria del subdirector. O sea, teníamos que estar mínimo media hora antes. O sea que todo era de corre. O sea que fue temporada bastante difícil para mí. Lo que me llamó la atención cuando yo me enteré de la historia es que imagínense 4 niños con una persona que era responsable de esos 4 niños, y que la persona simple y sencillamente nos abandonó y la vecina fue la que se dio cuenta. Sí, pero
dale el toquecito, el broche de oro, porque ahí no termina la historia. De que se supone que al final, según lo que me contó mi madre, que recuerdo en una ocasión, al parecer la muchacha se había escapado de un manicomio. Ah, sí. Es que me pasaron cualquier cantidad. Cuando uno está en la desesperación, que no tiene quien te cuide los niños, no tienes quien te cocine, no tienes quien te lave, no tienes que... Yo tenía un horario de 8 a 1 de la tarde, pero como era la secretaria del subdirector, yo ni entraba a las 8, yo tenía que estar mínimo media hora antes y salir después que todo el mundo. O sea, generalmente a mí, en muchas ocasiones, por lo menos los días de sorteo, yo no podía salir a las 2 de la tarde, mínimo a las 4, porque yo tenía que llevar el control de todo lo que eran las ganancias y lo que se tenía que depositar para el ingreso fiscal. O sea, que todo eso pasaba por mis manos y yo no podía irme hasta que eso no llegara a mi pupitre, yo lo desglosara, hiciera las notas y se depositó. O sea, que técnicamente esto es como el trabajo de una ejecutiva de hoy en día. Exactamente. Con la diferencia de que multiplicado por 4. Porque una cosa era el aspecto laboral y otro muy distinto era la labor en casa. Sí. Porque como hoy en día sigue pasando, muchas madres que no tienen el apoyo de un personal, llámese empleada, colaboradora, nana, etcétera, etcétera, tiene que hacer todo. Entonces, mi respeto a todas esas madres, porque así como la mía, no con uno, con 4, hacía malabares y aquí estamos 4 adultos sanos, sin vicios ni nada por el estilo. Ok. La primera maternidad, y eso es otra cosa. Mi abuela, yo no tuve la oportunidad de conocerlo porque mi abuela murió cuando tú tenías... Antes de yo casarme. Pues tú tenías, ¿qué? ¿Cuántos años? Iba a cumplir 22. Ok. Yo no había cumplido 22 cuando yo mi mamá pensaba que murió. estabas un poquito mayor. No. Ok, entonces, el apoyo que normalmente tiene toda madre con su madre, pues resulta ser que esta señora no lo tuvo. Cuéntanos cómo fueron esos primeros meses con mi hermana Rosana, la mayor, siendo bebé. Bueno, todo fue muy... O sea, uno cuando es joven no piensa en estas cosas. Al no tener mamá, yo no tenía tías ni parientes cercanos, mujeres, ni abuela, ni nada, porque todos ellos vivían acá. Nosotros éramos los que vivíamos en Panamá. Entonces, toda esa parentela muy cercana a la cual tú puedes decirle, oye, cuídame la niña o vete para acá, o no. Vivía en otra provincia. Vivía en otra provincia. Entonces, fuera de eso, sí tuve el apoyo de una persona a la cual yo quise mucho y a sus hijos los quiero mucho, que era otra maestra que trabajaba con mi mamá. Y da la casualidad que mi mamá vivía en el primer alto, yo vivía en el segundo alto y ella vivía en el tercer alto. No, Karima. ¿No? Karima, la abuela Karima. Entonces, cuando yo trabajaba de 8 a 1, ella llegaba a las 12, 12 y cuarto. Y por suerte tuve, con Rosana tuve la suerte de tener quien me las cuidara. Por lo menos aunque no hiciera más nada, pero que me cuidara la niña. Pero muchas veces ella llegaba y iba subiendo con sus cuadernos y sus cosas de la escuela y estaba Rosana llorando y llorando y llorando y ella cogía a esta muchachita y la cogía y la subía para allá, para su casa. Yo la encontraba allá. Yo llegaba, póngase que a las 2:30, 3 de la tarde. Yo la encontraba allá. Mis embarazos fueron uno detrás de otro. Entre el tercero y el cuarto yo tuve un accidente y tuve fractura de la pelvis. Y eso impidió que yo saliera tan rápido embarazada de él. Sin embargo, fue bastante rápido también, porque mi hijo, el tercero, nació en el 70 y Abdiel nació en el 73. O sea que a pesar de todas esas cosas, pues no es que fue de que bruto, que no. Yo fui el chiripón. Sí, exactamente. Y cuando uno no tiene quien le ayude en la casa, yo tenía la suerte, por decirlo así, de que cuando trabajaba en la lotería yo tenía toda la tarde libre, de lunes a viernes, de domingo a viernes, yo trabajaba de 8 a 1 supuestamente.
Y el sábado era el único día que yo no teníamos libre. Así que pañales y arreglar mamadera y arreglar ropa y todas esas cosas se tenía que hacer o en la tarde o el sábado, que era mi día libre. O sea, el día libre. Y si yo no tenía empleada, y aunque yo tuviese empleada, la empleada muchas veces era del interior y dormía en casa. Pero entonces ella quería salir, digamos, no todos los sábados, pero salía cada 15 días, pero se iba 2 días. Se iba sábado y domingo. El corre, ¿quién te cuida los chiquillos los domingos? Por suerte, la abuela Kerima, ella hacía la suplencia los domingos cuando a mí me tocaba eso. Pero fueron días de mucha corredera y no sé, quizás la juventud que yo tenía y la energía. Y la energía para salir. Y entonces ser responsable en la oficina, porque tenía que ser responsable, la secretaria del subdirector tenía que estar concentrada en muchas cosas y fueron días bastante duros, de mucho estrés, pero todo sale adelante. Hay una parte de la historia que a nosotros siempre nos la dijeron, que donde va el gallo, va la gallina y van los pollitos. Más o menos sacando fechas, nos dimos cuenta que en finales del 77, principios del 98, nos trasladamos completamente de provincia a 440 kilómetros de la capital. Nos vinimos a vivir a esta provincia que se llama Chiriquí. Y ahí hubo un cambio radical en muchos aspectos. No solamente fue el tema de cambiar de casa, sino mis hermanos estaban en la escuela, mi mamá cambió de trabajo, mi papá ya trabajaba en una institución del Estado acá. ¿Cómo fue ese? Bueno, eso no fue el primer cambio, porque ustedes se mudaron de Villa Guadalupe a San Antonio, y de San Antonio nos mudamos para Chiriquí. Sí. ¿Cómo fue ese? Porque a todo esto, ella fue la que se encargó de la mudanza. Así es. Es que todo se dio rápidamente. Yo trabajaba en la lotería. De la lotería, como me chocaban y no me daban tiempo para estar yo más tiempo en mi casa, yo quería salir a las 2 de la tarde como muy tarde. No, a veces eran las 4 y era que yo perdí universidad por eso. Porque no me daban el tiempo realmente, no me daban el tiempo y era muy estresante y bueno, entonces sin querer queriendo, yo me encontré con una amiga y esa amiga me dijo a mí que si yo quería trabajar en otro lugar. ¿Cómo no? Perfectamente bien, pero yo le dije, estaba yo, pero una cosa que no pensé que iba a ser tan ya. Y casualmente, un día de mi cumpleaños, me llamó y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, voy a comenzar a trabajar. Y dice, deja eso y vente enseguida. Digo, ¿qué? Sí, deja eso y vente enseguida. Te salió tu nombramiento. Y me cambié a otra institución inmediatamente. Yo ni lo pensé 2 veces. Me enseguida presenté mi carta de renuncia irrevocable y mi jefe sí sabía que yo estaba en eso, pero lo que no sabía era que iba a ser de ya para allá. Eso fue en menos de una semana salió mi nombramiento en otra institución. Igualito que hoy en día. Sí, en otra institución. Y yo me fui. Y la directora no se lo podía creer, porque ella pensó que yo, no, nada que ver. Se le dio un faracho y toda esa cosa. Pero yo me fui encantada. Y estando allí, yo creo que yo duré allí como 2 años. O sea, tuve muy buena suerte. Yo me mudé en agosto y en septiembre me salió un viaje por una semana, un fin de semana a Bogotá a una convención representando a Panamá. Así que yo me fui, nada que ver. Vengo de allá y a los 15 días me fui por 2 semanas a Guatemala, también en representación oficial de mi trabajo, porque se estaba haciendo a nivel centroamericano un sistema de documentación. Yo mi estudio era de bibliotecología y con el secretariado pues me llevaba muy bien. Entonces, cuando se va a hacer este sistema de documentación,
por supuesto que yo quedé encajada perfectamente bien porque todo lo entendía, todo perfecto. De allí viajé entonces a República Dominicana. Yo fui como 3 veces a República Dominicana. Estuve en Guatemala, en El Salvador, en Colombia y en algún otro lugar. En México. ¿Y quién se quedó con nosotros? Entonces, por suerte, Esa parte en esos momentos da la casualidad que tenía quien durmiera en la casa. O sea, la persona que trabajaba conmigo dormía en la casa. Entonces, eso me daba cierta alternativa de yo poder salir de la casa por una semana o por un fin de semana. Generalmente, nosotros comenzábamos los seminarios, yo volaba miércoles, comenzábamos jueves, viernes, sábado y regresábamos domingo. Y de lo contrario, entonces era, comenzaban los seminarios el lunes, por lo tanto yo tenía que irme o sábado o domingo y regresaba el viernes en la noche o el sábado temprano, cuando era, digamos... Y siempre traía regalitos, zapatitos, cositas, y siempre me acuerdo, ¿qué traíste? ¿Qué traíste? De eso sí me acuerdo. Porque a mi esposo no le gustaba que él saliera, por supuesto. Él tenía que quedarse también cuidando a los chiquillos, más que nada por la vigilancia de los niños, ¿no? Y el respeto y la cuestión. Y entonces, como yo sabía que él no le gustaba que saliera, entonces yo venía muy discretamente y le decía, ¿qué quieren que yo les traiga? Yo siempre venía con dulce. Me acuerdo que de Colombia habían unos caramelones así grandes, las paletas. Entonces yo traía una para cada uno, y confites y los zapatos y ropita y esto y lo otro. O sea que, las paletas sí me acuerdo clarito y los zapatos también. Porque también el viático que nos daban era muy buen viático. Entonces, generalmente el hotel te cubre el desayuno y era muy buen desayuno, así que nosotros no nos desayunamos, que casi todos los que viajamos nos desayunábamos muy bien. El coffee break era por cuenta de la empresa, de quien daba el seminario, así que nosotros íbamos a almorzar y esa era nuestra única comida, porque era desayuno, coffee break, almuerzo, coffee break y olvídate de la cena. O no almorzábamos y salíamos todos a cenar, porque éramos todos igualitos, ¿no? Para gastar lo menos del viático. Y con lo que nos daban del viático era que salían las compras. Pues, generalmente uno sabía que ya iba de viaje, así que siempre uno ahorraba algo. Hay que saber viajar. Entonces uno ahorraba algo y ya les digo, porque en los hoteles siempre te van llenando el vaso de jugo, ¿no? Entonces lo primero que tú te tomabas era mitad de jugo. Te llenaban otra vez el vaso. Tomabas el café y la bandeja de pan y esto y lo otro. Más lo que uno pedía que siempre eran unas porciones muy generosas. Yo soy bien comelona, así que yo me da en el desayuno, yo hartaba como quien dice. El coffee break, un café con una cosita, y entonces el almuerzo, a veces nosotros no almorzamos, porque también nos poníamos de acuerdo. Nos vamos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde de un solo viaje o hasta las 4 y regresamos al día siguiente. Entonces, eso nos hacía que los 2 coffee break que nos daban eran en la mañana y en la tardecita, y nosotros no almorzamos. Eso es lo que suplía el almuerzo. Ok, pausa ahí, porque veo unos pequeños comerciales. Y en la parte chévere. Tal vez ella no se vaya a acordar, pero yo sí me acuerdo que había un personaje que se llamaba Mazinger Z. En esos tiempos yo iba mal en la escuela y tenía una tutora. Pero ya mis hermanos estaban entrando en la etapa de la juventud. Yo hago la aclaración que por lo menos yo sí que recuerdo que mi único tema de ella y iba conmigo era el tema de la escuela. No había tema de comportamiento, no había tema de falta de disciplina, era solamente matemática, español y una que otra materia pendeja por ahí. Pero ¿cómo fue ese proceso de tú como madre de sobrellevar 4 juventudes con caracteres, porque todos nosotros somos diferentes, 2 mujeres, 2 varones, ¿cómo llevaste ese tema de la juventud? Bueno, Rosana era una niña... La mayor. Sí, que ella se desenvuelve sola. Ella es mandona como yo, ella planifica, ella organiza, ella, ¿no? O sea que con ella yo prácticamente no tenía problema. Ana Magali, que es la segunda, Ana Magali fue una niña muy obediente, a ella no había que decirle nada, ella era muy organizada, no era una niña
demandante, tampoco, ella estudiaba solita, todo era ahí. Alejandro, que es el tercero, él era muy callado, es muy callado. Todavía lo sí. es. Él es muy callado. Muy reservado. Sí, muy reservado, muy analítico. Él no te preguntaba. Era raro que Alejandro me pidiera algo. Porque tuve la buena suerte que como a mí me gustaban los libros, había diccionarios, 3, 4, 5, 6 diccionarios, diccionario enciclopédico, enciclopedia, revistas de historia, revistas de ciencia, libros, o sea, novelas. de cualquier cantidad de cosas. Y Rosana, que era la que era un poco más demandante. Rebelde, sí. la oveja negra. Rosana era la más demandante. Ana Magali era lo contrario. Ana Magali buscaba ella misma sus tareas, ella hacía todo lo que tenía que hacer. Ella nunca, es que yo a Ana Magali ni siquiera le revisaba los cuadernos, cosa que a veces yo tenía que hacer con Rosana. Entonces también Rosana tuvo... Y conmigo también, todos los días. Sí, pero Rosana tuvo una profesora que era supuestamente muy amiga de la casa. ¿Qué? Y era necia, porque era necia. Les dejó una vez de trabajo hacer los mapas de todo el mundo con los países y sus capitales. Por supuesto, de hoy para hoy. Yo me acuerdo, yo jamás de los jamás yo traía nada de la casa para hacer en la oficina, nada. Yo me tuve que llevar el montón de croquis, porque tampoco voy a hacer fotocopias ni nada de esas cosas, ni comprados. Tenía que ser dibujados. Entonces, ¿a qué hora te acostaba? A las 10 de la noche. Yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, como muy tarde. Entonces, hacer con todos los croquis para coger de mi tiempo de oficina para hacer. Y ella se dio el lujo de coger un lápiz y hacer así, rayar, nada más, rayar. Ella no revisó nada. Nada. Eran ganas de joder. Eran ganas de joder. Y no les miento, eran más de 25 o 30 croquis, porque que si que si el del otro, que si el del otro, para nada, no revisó nada. Entonces eran profesoras muy demandantes hacia ella, a pesar de que era una niña bien responsable, pero había momentos en que uno tenía que darle la mano. Con Ana Magali fue diferente. Ana Magali no tuvo ese tipo de problema. Alejandro tampoco, yo no tuve problema de Alejandro, pero con este niño... Pero espérate, ahí te estás saltando una etapa. Porque resulta ser que a mi hermana la mandaron a un internado. En segundo año. Cuéntanos por qué la mandaron a un internado. De seguro no era por buen comportamiento. Ella, por llevarnos la contraria, nosotros habíamos dicho que allí no se podía tener un fracaso. El que trajera un fracaso iba con un internado adventista que ya nosotros habíamos descubierto. Yo me salvé de a leche. Sí, y entonces ella sacó, yo me imagino que ella pensó que será chicha-piña. No recuerdo si fue en el segundo o en el tercer bimestre. Sacó un fracaso en matemáticas porque sencillamente le dio la gana de que saque un fracaso. El siguiente año, segundo año al Instituto Adventista. Y eso quedaba, o sea, nada más, las visitas eran los domingos. Y no íbamos todos los domingos. No, y no iba, al principio fuimos creo que 2 domingos seguidos, que fueron los primeros domingos. Porque por supuesto era la primera vez que se iba de la casa, no dormía con nosotros, no sabíamos cómo estaba la cosa. El Instituto Adventista, en aquel entonces, no sé ahora, tenía mayoritariamente niñas indígenas y niñas de color. Afroamericanas, digamos así. Afrodescendientes. Afrodescendientes. Porque como era adventista, generalmente la comunidad adventista. Los de Colón, era mucha gente de Colón, Panamá, que tenía este tipo de niños con problemas de fracaso como castigo al internado. Y era internado de mujeres y de varones. Y no era en una ciudad. No, literalmente era casi que en medio del monte. Exactamente, en medio del monte. Entonces, me acuerdo que a mi hija le tocó desde limpiar servicio. Ella era la blanca leche de todo el grupo de ahí de ese internado, y era la blanca leche, ¿no? Entonces a ella le tocó limpiar servicio, ir a fregar a la cocina. Me imagino que barrer y limpiar barrer, lo que no hacía en casa. En casa, sí, porque ahí tenían que barrer, o sea, no había quien hiciera los servicios de limpieza.
Entonces, ¿quiénes tenían que limpiar su cuarto? Ellas mismas. Entonces, lo que hicieron fue que se turnaron. Creo que eran tres niñas por cuarto, o 3 o 4. Entonces, se turnaban. Y así salió. Pero Rosana es una muchacha muy, ¿cómo te diría? Muy voluntariosa. Ella hace contacto con Raimundo y todo el mundo rápidamente. Le cae muy bien a la gente. Ella se hizo muy amiga de la cocinera, a la cual se le dice, bueno, no sé si habrá muerto, era mamá. Y entonces, la fregada, ya, por supuesto que también le tocaba un poquito más de comida. Era viva la pela. Sí, porque hay cosas que pues realmente, pero uno aprende. Pero una consulta. Ese sentimiento de madre al mandar a tu hija a un cosa, eso te generó alguna incomodidad, Sí, hubo porque, lagrimitas sí, por eso. definitivamente, cuando yo, o sea, yo tenía que hacerme la fuerte, porque era un cierto castigo que yo no podía flaquear, yo tenía que apoyar a mi esposo también en ese sentido. Los dos nos apoyábamos. Se va para el internado, se va para el internado. Cuando salimos allá veníamos. Pero yo sí, yo chillé, por supuesto, y me hizo falta y todas esas cosas. Entonces también tuvimos el problema de que, como ella era una niña bien, ella llevaba su ropita de los domingos, porque los domingos es un día que ellos allá, el sábado. El domingo es un día que los adventistas se trajean y todas esas cosas, y mi hija cantaba muy bien. Y nosotros no somos adventistas. Sí, y mi hija cantaba muy bien, así que ella prácticamente enseguida la al coro, o sea que ella se adaptó muy bien, y con el grupo de muchachos también ella se adaptó muy bien, tanto que tiene amigos por todas partes. Sí, todavía. Sí, eso nos facilitó a nosotros muchas cosas, porque ya el segundo domingo que nosotros fuimos ahí era amiga del mundo y todo el mundo, ¿no? Entonces ya eso como que me tranquilizó un poco de ver que ella se había adaptado y todas esas cosas, y no tuvimos problema, a pesar de que ella tenía que lavarse y plancharse, cosa de que no hacía en la casa, porque la que lavaba era yo, y teníamos una señora que nos iba a planchar. Así que ella ya tuvo que aprender a lavar y a planchar todas las semanas, y a barrer y a trapear y a limpiar su cuarto. Pero bueno, ahí está ella o sea, eso le marcó pautas que le han servido para su vida, definitivamente. Okay. Ahora, segunda pausa comercial, vamos a hacer un salto cuántico, porque ya pasamos la etapa escolar, pero sí me gustaría que tocáramos un poquito la etapa de cuando fuiste abuela por primera vez, porque a todo esto hay, ¿cuántos nietos son? Alejandro, Adrián, Raúl, 3, Vivian, 2, Vivian 6, Alessandro y René. Son 6. 6 nietos y 3 bisnietos. Esa etapa de abuela, porque por lo menos en mi caso, yo no tuve una relación con mis abuelos, con ninguno de mis 4 abuelos. Sí, pues muy poca, porque mi abuela había muerto, mi abuelo murió ya cuando yo estaba joven, pero realmente nosotros nunca convivimos con ellos. Por ende, o sea, yo no tuve mi relación con abuelo. Y ¿cómo fue esa sensación de ser abuela por primera vez? Yo me imagino que Rosana, al verse asediada, porque ella tenía que cuidar muchachos, ella tenía que cocinar, tenía que limpiar la casa, o sea, esas cosas que yo no hacía. Sí. Cuando ella se graduó, o sea, ella nada más hizo allá segundo año, o sea, que de tercero a sexto año, ella se quedaba encargada de estos niños, porque todos se iban a la escuela a las 7 de la mañana y estaban regresando a la 1 de la tarde. Yo venía regresando a la casa mínimo 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde, mínimo. O sea que ¿quién estaba y ya no teníamos empleados? ¿Quién estaba a cargo de todo? Era ella, porque era que no se conseguía quien te cuidara a los chiquillos. Y yo tenía una pelea de perros y gatos toda con mi hermana vida, mayor. Toda la vida. Toda la vida. O sea, que el problema en casa éramos la mayor y el menor. Sí, porque los del medio se soportaban muy bien. Y cada uno tenía sus asignaciones que hacer. Entonces, Rosana apenas se graduó. Ella se fue supuestamente estudiar inglés a Panamá cuando vino la cuestión del golpe de Estado y todas esas cosas. Entonces ella se vino y enseguida se casó. Y enseguida salió embarazada.
Y enseguida, bueno, aquí hubo como un impasse de todo. Así que ella se tuvo que venir de su casa para mi casa. Ya el niño había nacido. Sí, ya Alejandrito había nacido. Ya Entonces, estaba grandecito. Sí, no tenía unos meses nada más. No tenía el año todavía. No tenía el año todavía. Cuando ella se vino nuevamente a la casa, porque al marido lo sacaron del trabajo. O sea, que aquí fue una cuestión económica de bajo. Entonces, ellos tuvieron que dejar la casa donde vivían y cada uno fue para su lado. Cogió con su mamá y yo me traje a mi hija con mi nieto. Y eso nos sirvió pues para realmente, tanto es así que mi nieto más grande es como si fuera el hijo de mi segunda hija, que ella le dice Fincho. El Fincho es su sobrino, pero vaya, es como si fuera su hijo también, ¿no? Y esa relación de Alejandrito, que hoy vive todavía, está viviendo ahora nuevamente acá conmigo, esa relación de ese nieto mayor con nosotros ha sido una relación pues muy bonita, muy sana. Él es un muchacho muy recto, muy responsable. Sí, muy responsable y ya tiene su empresa y le va bien, gracias a Dios. Y de allí, cuando las cosas se mejoraron, Rosana volvió a su casa, salió embarazada del segundo y también fue un parto pues rápido, realmente fue rápido. Y de allí enseguida prácticamente que ellos dos, los dos últimos se llevan muy poco tiempo. Y bueno, la vida fluye y uno apoya hasta donde se puede apoyar y cuando se puede apoyar, porque hay veces en que tú no puedes estar interfiriendo porque ellos son una familia y tienen otras cosas, ¿no? Así que ella tiene, creo que 2 años de haberse divorciado, tiene 3 hijos, el mayor tiene una niña, que es mi primera bisnieta. Y el segundo no se ha casado y el tercero tiene 2, una parejita. Esos son mis 3 bisnietos. De allí, entonces, posteriormente, Ana se va a vivir a los Estados Unidos. No, antes se casó Alejandro. Sí. Alejandro, que es el tercero, se casó primero. Se casó primero. Antes de sí. Ya después yo me trasladé a Chorrera, allá vivimos 6 años. Después, entonces, no, vivimos 2 años. Después Ana Magali se va a los Estados Unidos y ella sí tiene ya que más de 10 años vivir en los Estados Unidos. En el 2000. Y se casa ahora el 22 de abril, Dios primero se casa ella. Y después entonces viene Alejandro. Alejandro se separa de la primera esposa y con la segunda, entonces tiene una parejita. Que el niño tiene 9 y la niña va en 5. Y de ahí entonces Abdiel tiene a Vivian Marie, que Vivian María tiene 15 años, va para 16 en diciembre, y la veo esporádicamente, no como yo quisiera, pero yo no puedo, no estoy viajando ya prácticamente, yo muy poco viajo, así que y ahora él está casi que es más seguro que ella venga más con nosotros. Ok, ahora viene ya, el tiempo se ha pasado volando, ya van casi 40 minutos. Que no una recomendación, porque el tema no es recomendación, sino que cuáles son los aprendizajes, los mayores aprendizajes que tú has tenido en tu vida. Que todo puede volver a cero en cualquier momento. En la etapa de mi vida, nosotros hemos vuelto a cero de tener todo supuestamente muy bien y por A o por B razón, todo se acabó. Coge tus maletas sin rumbo fijo, ni a dónde vamos, ni qué vamos a hacer y arrancar de nuevo. Volver a empezar, pero no con eso, no. Siempre con la cabeza arriba, siempre que todo va a ser positivo, siempre que todo se va a poder y siempre salir adelante. Pero primero y nada, con la fe en el Señor y confiar en Él de que todo tiene una razón de ser. Y las cosas, el que las maneja es el de allá arriba y Él sabe por qué nos mueve en un lado o en el otro, o arriba o abajo. Pero siempre Él tiene la razón y siempre, yo no lo dudo,
aun cuando uno tenga que doblar rodilla, tenga que caminar en el lodazal, tenga el agua hasta aquí, si uno tiene fe en el Señor, uno sale adelante con esa Ahí positividad. voy a hacerle una pregunta que nunca le he hecho, hago la aclaración. ¿Cómo tú has sentido el hecho de que a pesar de que nosotros ambos creemos en Dios, tenemos creencias diferentes? Porque yo soy de los que voy a misa a acompañarla, pero realmente yo no hago, ¿cómo se diría? No profeso la religión católica como mi mamá la profesa, porque yo creo en Dios, pero de una manera totalmente diferente. Y no es una manera científica, sino de una manera más espiritual. ¿Cómo tú has sentido eso en ese aspecto? Bueno, a lo largo de mi vida, yo he aprendido que todos los dedos son diferentes, aunque estén en la misma mano, ¿verdad? Todos son diferentes. Todos nos necesitamos. A ti te hace falta uno y los otros quedan ahí. Te hace falta este y los otros quedan. O sea, todos nos necesitamos, todos tenemos una razón de ser, y si hay el respeto y hay la confianza y yo no veo por qué tenemos que estar discutiendo. Porque es el mismo Dios. En una manera u otra es el mismo Dios todopoderoso el que nos rige. Hasta el día que Él diga hasta aquí, hasta aquí. ¿Y por qué tenemos que llevar eso a una discusión? No, de ninguna manera. Y yo tengo muy buenos amigos, incluso que no son católicos, amigos que son adventistas, amigos que son protestantes, amigos. Su hermana. Mi hermana es evangélica, sí. Tengo muy buenas amigas. La hija de la abuela Kerima, ella también es evangélica. Y nosotros tenemos una amistad de sopo 200 años. Y que eso no se quiebra así porque así, ¿no? Es el respeto. Después que uno respete, tú puedes creer en lo que a ti te dé la gana, come, así. No, pero yo no como eso. Bueno, pero a mí me gusta, entonces tú respetas mis gustos, yo respeto los tuyos. ¿Y por qué vamos a estar no, porque ella no es católica y yo no le hablo? No, todos somos iguales. Ahí sí tengo que hacer una aclaración. Esto desde el punto de vista como hijo. Y a pesar de que nosotros 4 como hijos, no es que profesemos cosas diferentes porque al final todos creemos en Dios. No, tal vez mi hermana Ana es la mayor practicante de la doctrina religiosa, pero entre mi mamá y yo, y eso es una de las cosas que conversamos ayer justamente, era el hecho de que siempre ha existido comunicación abierta. Nos hemos dicho con mucho respeto siempre lo que sentimos. Tenemos conversaciones filosóficas profundas y largas, y ahí sí me gustaría como que tú que me estás escuchando, no esperes a que tus hijos sean mayores para llegar a tener este tipo de conversaciones, porque lo importante es que desde el vientre materno esa comunicación se dé, porque eso es algo que se cultiva toda la vida, porque la única manera de no aprender es cuando ya estás muerto, pero no ya esperes a llegar a estar muerto o que alguien trascienda para que te comiences a preguntar por qué no lo hice. Entonces, ya para finalizar, algún mensaje que quisieras dejarle a las personas que vean, o a las madres o a los hijos que vean este mensaje. Primero que nada, que haya respeto entre padre e hijos. Yo le puedo decir a él hasta de lo que se va a morir, él lo acepta cuando porque hemos tenido a veces algunas confrontaciones. Más antes que ahora. Sí, ahora allá, cuando él era más chiquillo. Hace poquito. Sí. Entonces, pero yo le decía hasta de lo que se iba a morir y él calladito. Y una vez me metió un bofetón. Yo no me acuerdo de eso. Y no me lo merecía, pero me metió un bofetón. Y él calladito, ya cuando se le pasaba a él la cuestión, entonces nos sentábamos, hablábamos y de todo, ¿no? Yo no coge esas rabias como las cogía. Esta era la juventud también, que yo no tenía mucha experiencia en muchas cosas, no me habían pasado muchas cosas, así que, pero sí conversar ampliamente y, no, porque él está muy chiquito para decirle estas cosas. No. Tú puedes conversar de todo a su edad. Yo recuerdo una vez, no sé si era era con mi nieto.
o era contigo. Estábamos en mi cuarto y estábamos hablando de sexo, no, yo creo que era con mi nieto mayor, hablando de sexo, que no sé qué, que no sé cuándo, y yo le decía, tenga mucho cuidado, porque anda con la muchachita, y cuando le iba a decir que por lo general uno no sabe cuándo va a tener uno ganas de tener una relación, y si la otra parte también tiene, que era preferible que él siempre cargara un... En el momento que le voy a Ponte decir, el gorrito en en el el momento que le pajarito. voy a decir el condón, entró el hermanito más pequeño. ¿Y Eso no fue ustedes conmigo. qué están hablando? No, aquí de todo, que yo le estaba diciendo a Alejandrito que cuando él tenga las novias, que no sé qué. Ah, yo pensé que era de otra cosa. Y a la vuelta se fue. Por supuesto que los dos quedamos, pero uno tiene que tener también respuestas precisas a la edad de la persona y también ir ayudando a los muchachos, porque muchas veces los padres no saben, los padres no tuvimos muchas veces esa, por lo menos en mi caso, yo no supe de menstruación ni nada de esas cosas, sino por otra amiguita que ella sí ella había menstruado primero, entonces ella me enseñó a mí, incluso cómo ponerme las toallas sanitarias, porque mi mamá no sabía. Ya hoy en día en eso, en mi caso cambió porque yo fui el que se lo enseñé a mi hija. Sí, entonces hay muchas cosas pues que uno tiene que ir haciendo cambios y todo depende también de la generación y de la circunstancia. Bueno, como siempre, el tiempo es nuestro peor enemigo. Y bueno, estos 45 minutos que hemos pasado en compañía de mi sabia madre, yo la quise traer a este espacio porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Por ende, yo no quiero que nadie pase por la experiencia de no poder decirle a su madre te amo y tenerla a su lado, acompañarla, estar con ellas, llorar si es necesario llorar, pero siempre conversar. Yo creo que eso es una de las cosas que más nos ha caracterizado, por lo menos a ella y a mí, que siempre hemos tenido una buena comunicación. Yo, cuando yo vivía en la ciudad, no hablábamos seguido, no, pero ahora que estamos juntos nuevamente, hemos retomado lo que nunca se perdió, que fue la comunicación. Así que de mi parte, espero les haya gustado esta entrevista muy especial. Y bueno, nos vemos entonces el próximo lunes en un capítulo más de La Aventura de Vivir. Don Jorge, quedamos en sus manos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Abdiel. Yo creo que es una enseñanza realmente y cómo, yo creo que cómo no alejarnos de esas líneas en las que siempre hemos caminado, de cómo recordar realmente lo que nunca debemos olvidar. Porque realmente yo creo que vamos creciendo y nos vamos alejando de nuestra vida, de nuestros padres. Y yo creo que lo más importante, Abdiel, acá es la honra que le estás dando a tu mamá en este momento, de aceptarla, de decirle todo lo que le tiene que decir. Yo creo que esa es la gran, yo creo que esa es la gran ambición que todos tenemos, es de poder tener esa relación, que no sea, que sea, a ver, no decir que es tanto maternal, sino que realmente es primero que todo esa conversación de amigos, el poder hablar con sinceridad, sin temores, y yo creo que eso es lo que nos exhorta, que nosotros podamos hablar sin temor a nuestros hijos, y eso pues realmente yo creo que es lo que ha caracterizado a Abdiel. Así que muchas gracias por esta enseñanza que nos han dado cada uno de ustedes en este momento. Y la idea es, sigamos así, mantengámonos así, luchemos porque esas relaciones existan. Pues decimos madre solamente hay una, el hijo solamente hay uno, aunque seamos cuatro. Y en ocasiones yo creo que existe mucho esa idea de que es que mi mamá quiere más a mi hermano, que mi mamá quiere más a mi hermana, pero sabemos que todos los hijos, aunque somos hijos de una madre, existe un amor diferente para cada hijo, existe ese amor realmente que nos entiende, porque todos somos diferentes, como decía ella, somos dedos, estamos en la misma mano, pero cada uno, vamos a decirlo así, con un resabio totalmente diferente. Y no es que vamos a favor de uno, vamos a favor de otro. Es que nosotros, o sea, digamos, como padres entendemos lo que no hacemos realmente nosotros como hijos. Pensamos y valoramos de que cada mujer ama a un hijo más que a otro, pero pues nos damos cuenta cuando ya llegamos a ese punto, esa madurez, sabemos que el amor es único para cada uno de nosotros. Así es.
Así que muchas gracias, Abdiel, muchas gracias por su enseñanza hasta este momento y ojalá que esa comunicación siga allí, que siga fija y yo creo que en este momento no se va a poder decir que se va a romper esa comunicación. Yo creo que esa comunicación se va a ir fortaleciendo cada día gracias a la madurez que ya hemos adquirido. Así que muchas gracias y la invitación para el próximo lunes, 6:45 de la tarde, en este segmento, La Aventura de Vivir. Así que chao, chao, nos vemos. Gracias. Gracias. Listo, don Jorge.